La homosexualidad en España no ha tenido un tratamiento uniforme y se ha adaptado en cada época a las ideas y condiciones reinantes. Desde la sexualidad romana, en la que tenía más importancia el acto sexual y las relaciones de poder, hasta la concepción moderna del homosexual como una forma de sexualidad e incluso como una forma de ser propia, ha habido muchos cambios y evoluciones. La principal ha sido la influencia de la ideología cristiana que caracterizó la sexualidad como un acto destinado a la procreación, por lo que cualquier actividad sexual que le impidiera se juzga pecaminosa y contraria a la ley de Dios. Esta evolución llegó al punto de que se identificaba la llamada sodomía con la traición al Estado y se castigaba con la muerte en la hoguera. El punto de inflexión de esta tendencia lo representa la Ilustración, en la que las libertades individuales comienzan a cobrar importancia, eliminándose en 1822 la sodomía del Código Penal de España. La evolución hacia la aceptación de la homosexualidad, difícil y lenta, se vio interrumpida por la Guerra Civil y el gobierno de Franco, que introdujo una feroz represión de los denominados violetas. Tras el régimen de Franco, la evolución hacia la aceptación ha continuado, aunque la homofobia continúa siendo una fuerza poderosa en la sociedad española. En el 2004 se celebraron elecciones generales en España, en las que el Partido Popular perdió el poder y este quedó en manos del centro-izquierda, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Entre otras medidas sociales, se habían comprometido a legalizar el matrimonio homosexual en España. Por tanto, y cumpliendo con el programa electoral durante la legislatura, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo el 2 de julio de 2005, con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados por 187 votos a favor, PSOE, PNV, ERC, CC, IU, Grupo Mixto, 2 diputados de CiU y una diputada del PP, y 147 en contra, el PP y Unión Democrática de Cataluña, y 4 abstenciones. La ley contaba con el respaldo de un 66% de la población, según una encuesta del CIS. El Partido Popular presentó un recurso a la ley ante el Tribunal Constitucional, que actualmente se encuentra pendiente de resolución. Fuera del ámbito parlamentario, contó con el rechazo de la Iglesia Católica y de organizaciones afines como el Foro Español de la Familia. Esta legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo implica también la igualdad de opciones con el matrimonio heterosexual a la hora de optar a la adopción. Durante el primer año de vigencia de la ley, unas 4.500 parejas homosexuales contrajeron matrimonio. Casi 2 años después de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción conjunta, el 27 de febrero de 2007 se debatió en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que el matrimonio consistiera únicamente en la unión entre un hombre y una mujer, derogando así el matrimonio homosexual y los derechos que conlleva. Esta iniciativa fue presentada por el Foro Español de la Familia y apoyada por más de 1.500.000 firmantes. Fue respaldada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y Unión Democrática de Cataluña. No obstante, todos los demás partidos, que suman más parlamentarios, votaron en contra de la iniciativa y de esta manera se mantuvo la actual legislación. A la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, ha causado cierto estupor entre parte de la sociedad un comentario personal del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que decía que la ley del matrimonio homosexual era constitucional. Lo cierto es que la homosexualidad ha ido en aumento y las cifras sobre enfermedades de transmisión sexual y del VIH son preocupantes, al haber crecido el contagio en este colectivo y entre jóvenes de 15 a 25 años, que son los más afectados. Personas muy populares de nuestra sociedad, como políticos, magistrados, empresarios, artistas y deportistas, se declaran abiertamente homosexuales y en los medios de comunicación, de manera algo irresponsable, se fomentan las relaciones sexuales de riesgo y sin más motivación que el disfrute propio. Desde la más honda preocupación por la salud física y espiritual de todos los seres humanos, debemos preguntarnos, con todo el respeto, ¿es este el camino que quiere seguir la sociedad española? Hola amigos, bienvenidos un día más a Hazte Oír en Solidaria y RKM Radio. Hoy vamos a hablar sobre un tema de actualidad, desgraciadamente de triste actualidad, que es el tema de la ley del matrimonio homosexual, que como todos saben fue aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y está recurrido en el Tribunal Constitucional. En breve conoceremos el resultado de este recurso, aunque
Lamentablemente el ministro de Justicia pues, nos ha dado unas pistas que esperemos que realmente sean erróneas y sean equivocadas. Para hablar sobre este tema tenemos hoy como invitados a don Ignacio Arzuaga, presidente de la plataforma cívica Hazte Oír. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte primero, ¿cuál es la postura de Hazte Oír sobre el matrimonio homosexual, respecto al matrimonio homosexual? Bueno, nosotros creemos que no existe, que no existe una realidad como el matrimonio homosexual. Creemos que la institución del matrimonio se ha definido desde antes de Jesucristo, que es una institución de derecho natural, y el matrimonio se sigue definiendo en la inmensa mayoría de las legislaciones de todos los países como la unión entre un hombre y una mujer, una unión estable y abierta a la vida. Y el matrimonio, ¿por qué se diferencia y por qué debe tener un tratamiento diferente de otras realidades, como pueden ser las parejas homosexuales? Pues el matrimonio lo que está aportando a la sociedad es algo necesario para que la sociedad se renueve y permanezca en el tiempo, que es los hijos, la descendencia, ¿no? Dos hombres o dos mujeres entre sí no están abiertos a la vida por la propia naturaleza. Y sin embargo, el hombre y la mujer, cuando se unen en el matrimonio, conforman ese espacio idóneo para que los hijos que nazcan, en primer lugar, crezcan y se eduquen, y reciban las virtudes y reciban los valores necesarios para el día de mañana convertirse en ciudadanos, ¿no? Por eso nos parece que una ley como la que se aprobó bajo el mandato de Zapatero, una ley que equipara matrimonio y uniones homosexuales, destruye jurídicamente la realidad del matrimonio, que es una realidad natural y una realidad que se ha reconocido durante siglos y siglos, y ahora parece que con esta nueva ingeniería social pues la quieren destruir, y eso es lo que han intentado con la otra ley. Así es. Bueno, también tenemos como invitado a don Mariano Martínez Aedo, vicepresidente del Instituto de Política Familiar y autor junto a Eduardo Herfelder y Lola Velarde del libro La familia, desafío para una nueva política. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, quería preguntarle, ¿por qué supone un ataque el matrimonio homosexual para la familia? El matrimonio homosexual es parte de un proyecto, no estamos hablando de algo aislado, habría que meterlo en el marco de lo que el anterior gobierno socialista intentó implantar en España, con una cantidad de leyes, de las cuales el matrimonio homosexual es una de las más importantes, que va a ir a favor de la familia porque va a destruir el matrimonio como concepto natural, jurídico y real en España. Es más, no ha sido el único ataque, porque el mismo año se implantó la llamada ley del divorcio exprés, que también atacaba radicalmente el matrimonio. Entonces, el matrimonio como unión estable entre un hombre y una mujer, abierto a la vida, con permanencia a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, por una parte le atacaban el concepto de hombre y mujer, algo natural y básico, como decía Ignacio, para la descendencia y la sociedad, y por otra parte atacaba a la estabilidad por la ley del matrimonio homosexual y el divorcio exprés. Y posteriormente incluso se han ido enriqueciendo esa visión completamente antimatrimonial con la ley de identidad de género, etcétera, etcétera. Pero vamos, centrándonos en la ley de matrimonio sexual, niega el matrimonio como institución natural. Bueno, y por último, también tenemos a don Ramón Ubillos, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo y secretario general de Remar Internacional. Muy buenas tardes, Ramón. También queríamos preguntarte cuál debe ser la postura de un cristiano ante el matrimonio homosexual. Bueno, el hecho de la unión entre homosexuales entra dentro del principio de libertad que Dios ha establecido, ¿no? Pero no puede ser tratado como un matrimonio, porque el matrimonio es una institución que no la creó el hombre, sino que la creó Dios mismo. La Biblia nos habla desde el principio, desde el Génesis, en el capítulo 2 de Génesis ya nos habla de esa institución creada por Dios, vuelvo a repetir, y lo que no podemos hacer es hacer creaciones nuevas de lo que Dios ha hecho, porque entonces lo que hacemos es desvirtuamos la propia obra de Dios. Y yo creo que esa es la postura principal que debemos de tener. Y mira, puedes tener esa libertad, Dios te la da, porque Dios ha dado libertad al hombre para elegir, pero independientemente de que pensemos que es una opción errónea, equivocada, etcétera, pero lo que no puedes hacer es llamarte lo que no eres e intentar ser lo que no eres, ¿no? Y yo recuerdo cuando se implantaba esta ley que se hablaba de la posibilidad de un referéndum a nivel nacional, etcétera, ¿no? Y yo me opuse siempre al referéndum porque la mayoría de la gente no puede, el que una mayoría piense una cosa no cambia la realidad de las cosas. Este es un principio que está desde mayo del 68, ¿no? que ese principio filosófico que dice que la mayoría tiene la razón
y la mayoría no tiene por qué tener la razón. La razón es la razón, y el que la tiene sea mayoría o sea minoría. Entonces el hecho de que haya muchas personas que piensen igual no cambia las cosas. Y entonces yo lo que entiendo es eso, por mucho que llamemos a una cosa de una manera, no se convierte en eso. Bueno, lo cierto es que desde hace ya muchos años el movimiento homosexual internacional está dando pasos para conseguir una supremacía sobre la sociedad, y ha aparecido en mis manos un manifiesto homosexual escrito por el escritor Michael Swift en 1987. Vamos a empezar a leer un poco del tercer párrafo. Dice: todas las leyes que prohíben el homosexualismo serán revocadas. En cambio, se creará legislación que inculque las relaciones sexuales entre los hombres. Todos los homosexuales deben estar de pie juntos como hermanos. Debemos estar unidos artística, filosófica, social, política y económicamente. Triunfaremos solo cuando presentemos una cara común al vicioso enemigo heterosexual. Si tú, heterosexual, desafías y gritas contra la unión de homosexuales, contra el encanto especial de nosotros, te apuñalaremos en tu cobarde corazón, profanaremos tu endeble y muerto cuerpo. Realmente es espeluznante ver cómo en 1987 este autor ya estaba estableciendo una hoja de ruta. También es espeluznante ver cómo uno de los primeros países que aprobó la ley del matrimonio homosexual fue España. Está ahora recurrida, esperamos que en cualquier momento pues salga la sentencia, como hemos dicho. Y ahora el primer tema que quería yo tratar con nuestros invitados ¿es constitucional a vuestro modo de ver la ley del matrimonio homosexual impuesta por el anterior gobierno y recurrida ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo, como bien se argumenta en el recurso presentado por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular contra esta ley, que efectivamente esta ley contradice directamente el artículo 15 de la Constitución, que establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad, ¿no? Es el único artículo en el que no dice el hombre, o sea, los hombres o los ciudadanos tienen, sino habla directamente del hombre y la mujer. Bueno, pues la realidad es que el legislador, el constituyente, quiso establecer que el matrimonio era una realidad distinta, por ejemplo, de las parejas homosexuales. ¿Y por qué? Pues por lo que decía antes, porque es una realidad que merece la pena proteger, porque aporta mucho a la sociedad. Otras realidades no aportan a la sociedad lo que aporta el matrimonio. Por ejemplo, dos amigos no aportan lo mismo a la sociedad. Tres personas, tres hermanos, por ejemplo, que viven juntos, pues no aportan lo mismo a la sociedad. Entonces, lo que no tiene sentido es que el legislador se meta en la cama, porque con la ley de matrimonio homosexual lo que está haciendo en última instancia la mayoría parlamentaria que aprobó esta ley es decir que si tú te acuestas con la persona con la que vives, entonces tienes una serie de beneficios y una serie de reconocimientos. Sin embargo, si no te acuestas, si estás viviendo con tu hermano y tienes una relación que no es de sexual, pues entonces pues entonces no tienes derecho a... O sea, si tienes relación sexual sí tienes derecho, si no la tienes no tienes derecho. Eso no tiene el más mínimo sentido. Y lo relevante no es eso, si se acuestan o no se acuestan dos señores que viven juntos. Lo relevante es que un hombre y una mujer que firman un contrato y que le dicen a la sociedad y que le dicen al Estado quiero permanecer junto a esta otra persona el resto de mi vida y además me planteo tener hijos. Otra cuestión es que luego los puedan tener o no los puedan tener, pero la generalidad, la mayoría de las familias, de los matrimonios, la mayoría están abiertos a la vida. Bueno, pues eso tiene un significado para la sociedad especial y se quiere reconocer, ¿no? Una ley como la que se aprobó en el año 2005, que equipara matrimonio y uniones homosexuales, por lo tanto, contradice lo que dice la Constitución y contradice el valor jurídico específico de esa realidad que llamamos matrimonio. Sí, vamos a ver. La ley del 2005 plantea una serie de problemas, porque no solo tenemos referencias de que entonces hubo manifestaciones en contra, de que hubo intervención de muchas personalidades, incluso dentro del mundo jurídico, alentando de las barbaridades que suponía esa ley, sino es que hoy en día además se está utilizando de una forma completamente errónea. Me explico. La ley del matrimonio homosexual se está utilizando como una fuente de derechos para homologar cualquier tipo de relación homosexual con heterosexual. Es decir,
lo que sea un simple contrato desde el punto de vista jurídico que están planteando, lo están extendiendo a algo que da una serie de derechos que está llevando, digamos, más allá. Es decir, es la fuente para poder en un momento dado incluso interponer querellas por homofobia para una persona que se oponga a algo que legalmente está aprobado. Por el contra, evidentemente, entre los que no están de acuerdo con las leyes, pues hay libertad. En lo que una ley de alguna forma les ampara, lo utilizan de forma apisonadora para intentar aplastar cualquier disidencia, cualquier reticencia ante esos valores. Bueno, yo es que el tema de la Constitución o la no Constitución es un problema que es salvable porque mañana se junta suficiente volumen de personas o de poder político y se cambia la Constitución. Y nos hacen la ley del embudo y esto es así porque, y mira, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Las leyes tampoco cambian la realidad de las cosas, aunque lo pretendan. La realidad del matrimonio es mayor y es anterior al hecho de las leyes. Entonces, legislar lo que viene antes de la ley es complicado. Es decir, es como si ahora alguien se pone a legislar sobre el crecimiento de las plantas. Tú no vas a poder cambiar una ley que es anterior y que es más poderosa y más profunda que la ley legal, que es la ley natural y que es la ley espiritual, ¿no? Entonces, circunscribir el tema del matrimonio a la Constitución a mí me parece rebajarlo, porque es algo, vuelvo a decir, es algo anterior, es algo creado por Dios, instituido por Dios, y lo que ha producido a lo largo de las generaciones de seres humanos que se han vinculado a ese pacto ha sido pues un beneficio primero propio de los esposos y después social, como estaba diciendo antes Ignacio, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que defender, es lo que tenemos que ver. Si venimos a cambiar lo que funciona para introducir cosas que también, ojo, que no son modernas, que también a lo largo de la historia se ha demostrado que no tienen un beneficio, por lo menos social, personal no lo sé porque no he entrado en esas prácticas, ¿no? Pero por lo menos social, de hecho, lo que entendemos y la historia nos ha enseñado es que cuando se han ido generando sociedades en las que ha abundado el tema homosexual, esas sociedades han degenerado pero en picado. Eso nos cuenta la historia. Y entonces digo, bueno, vamos a cambiar lo que has traído beneficio por aquello, o institucionalizar aquello que ha traído perjuicios sociales a diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, pues yo creo que tenemos que aprender la lección. Vivimos en un tiempo en el que tenemos mucha información de todo lo que pasó anteriormente, apliquemos el sentido común también en este aspecto. Bueno, pues como hemos dicho, está en el Tribunal Constitucional, estamos esperando su resultado, pero ¿cómo debería actuar un gobierno con mayoría absoluta que se opuso frontalmente a esta ley, que presentó un recurso de constitucionalidad, en el caso de como desafortunadamente ha apuntado, yo creo, el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, si el Tribunal Constitucional decidiese que es constitucional, ¿cómo debería actuar el gobierno? ¿Debería modificarla por decreto, la ley, para ser coherente con su pensamiento inicial? Lo puede hacer, desde luego. Claro. Tiene una mayoría absoluta y puede, con esa mayoría absoluta, aprobar las leyes que estime oportunas y que sean coherentes con su ideario y con su programa político. Es verdad que en estas últimas elecciones no incluyen el compromiso de derogar la ley que equipara matrimonio y uniones homosexuales, pero sí que ha sido una cuestión que ha estado en el debate político. Mariano Rajoy ya hace varios años, alrededor de 4 años, sí que asumió ese compromiso y no ha dicho lo contrario. Y en el programa lo que se dice es que se esperará al Tribunal Constitucional para tomar una decisión. En cualquier caso, hablábamos de mayorías. Es verdad que las mayorías no es lo más relevante y estoy totalmente de acuerdo pues con que aunque la totalidad de los miembros de un Parlamento quisieran aprobar una barbaridad, pues esa barbaridad no dejaría de serlo. Absolutamente, pero también vivimos en democracia y las mayorías son muy relevantes a la hora de definir determinadas leyes. Bueno, pues la mayoría de los españoles
durante la tramitación de la ley se publicaron muchas encuestas en diversos medios de comunicación. Bueno, pues la mayoría de los españoles nos posicionamos siempre en contra, en todas las encuestas, de la adopción por parejas del mismo sexo. De la misma forma que la cuestión del matrimonio estaba más dividida, sin embargo, la mayoría de los españoles nos parecía que ahí había un riesgo para ese niño, un riesgo para su salud psíquica y que por lo tanto no debíamos de experimentar y no debíamos de otorgar ese derecho, que además no era un derecho de la adopción de los padres, sino que es el derecho del niño de recibir la familia que se le ha privado por una circunstancia con la que sea, ¿no? Bueno, y luego por otra parte, si nos vamos al resto de los países de nuestro entorno, en Europa, pues no hay matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio homosexual, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, ni en la mayoría de los Estados Unidos. Es decir, en la mayoría del mundo, desde luego en toda Iberoamérica, en toda Latinoamérica no hay matrimonio homosexual, con alguna excepción, se ha aprobado muy recientemente en Chile. Bueno, quiero decir, la mayoría del mundo, después de 7 años, perdón, desde el 2005 que se aprobó esta ley, pues sigue apostando por reconocer al matrimonio como una realidad distinta. Y eso es lo progresista, ¿no? Y además es lo que quiere la gente. Entonces yo entiendo que el Partido Popular debería, no sé lo que hará, pero entiendo que debería de escuchar a esa mayoría social, debería de legislar conforme a su propio ideario y debería de reconocer, mediante una nueva ley, al matrimonio como una institución diferente de otras. Sí, evidentemente, caso constitucional o no, pueden cambiar tranquilamente. Es más, en el caso contrario, seguro que el Partido Socialista ya habría cambiado las leyes tranquilamente y con toda probabilidad. Hay que cambiarlo, ¿por qué? Porque los valores, evidentemente, del electorado del Partido Popular son esos. Entonces, por lógica, cuando nos coincide con nosotros esos valores, pues estamos de acuerdo completamente que se cambie. Pero, aparte por una simple alternancia política, es una cuestión fundamental. Además, es una cuestión que solo tenemos que ver qué está pasando con el matrimonio. El matrimonio, desde los últimos 7 años, ha pegado un bajón tremendo en España. Estamos hablando de que en el torno de los 200, 210.000 ya estamos por los 165, 170.000 matrimonios, incluyendo esos llamados... Celebraciones de matrimonios cada año, ¿no? Sí, incluidos esos pseudomatrimonios de los homosexuales. ¿Eso qué indica? Que el matrimonio tiene un problema gravísimo en España y si no lo tocamos, si no lo volvemos a apuntalar socialmente, vamos a ir a caminar hacia sociedades con la familia completamente desestructurada. Y eso genera un caos social impresionante. O sea, lo que hemos hablado en este capítulo. Aparte de ideologías, la familia es la célula básica de la sociedad y aparte de declaraciones y florituras, es real. Si la familia va mal, la sociedad va mal. Entonces, hay que apoyar a la familia, poniendo el matrimonio otra vez como una institución seria y estable y apoyándolo. Entonces, el cambio del matrimonio, al volverse un matrimonio como todas partes existe, como naturalmente existe, es fundamental para realmente remontar esta crisis en la que estamos. Sí, la verdad es que se está hablando de la crisis de la familia, ¿no? En realidad, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que tiene una enfermedad muy grave, está en plena degeneración. ¿Por qué? Porque se han perdido muchos valores. Por eso hay muchos que optan por no casarse. ¿Para qué? Yo desde que soy un crío he oído el tema del papel. Es decir, la diferencia de un papel, no, perdona, el matrimonio es más que un papel. Si reducimos el matrimonio al hecho de un papelito, es que no entendemos lo que realmente es y significa. El compartir la vida de un hombre y una mujer que se complementan. Y yo tengo que volver a la referencia del creador, ¿no? Que es uno de los principios más inteligentes que se ha establecido, porque el hombre y la mujer absolutamente diferentes, fisiológica, psicológica, incluso espiritualmente, producen un equilibrio tal que las personas que nacen dentro de ese núcleo nacen en una posición privilegiada. Se ha intentado, ha habido civilizaciones o ideologías que han intentado suplantar a la familia. Me viene a la mente el intento del comunismo de separar a los hijos de sus padres y hacer, educar a los jóvenes en el sistema, y lo que consiguieron es personas
sin ningún tipo de sentimientos, dispuestos a, bueno, con un egoísmo absoluto y dispuestos a pasar por encima de quien hiciera falta con tal de conseguir sus propios intereses. Personas desvinculadas absolutamente de todo su entorno, que solamente buscaban lo suyo. Claro, ese tipo de personas luego socialmente no son productivas en ningún aspecto y tenían que ser de alguna forma eliminados. Pero eso se ha intentado, y se ha intentado en diferentes aspectos conseguir quitar ese principio familiar e introducir otro tipo de cosas. Nunca ha funcionado, porque, vuelvo a decir, cuando Dios crea las cosas, las crea bien, y creamos o no creamos en Él, cuando ponemos en práctica sus principios, funcionan. Y es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, el día en que la sociedad entienda la importancia, primeramente del pacto matrimonial y luego del desarrollo de esa familia, que es beneficiosa en todos los aspectos, entonces estaremos sanando a la sociedad en la que estamos. Yo sé que hay quien argumenta que hay familias con problemas. Bien, tratemos los problemas en aquellos que los tienen y potenciemos lo que es sano. Es decir, cuando tú te encuentras con una plantación en la que hay una plaga en una parte de ella, luchas contra la plaga, pero no arrancas toda la plantación. Pues eso es lo que está pretendiendo la sociedad en la que estamos. Como hay algunos casos, o ha habido algunos casos en los que no funcionó por otras causas la familia, entonces destruyamos toda la familia y hagamos otro sistema. Está ya probado. Está probado de tantas maneras que no funciona. Pero es que además, si miramos las estadísticas, vemos que efectivamente todos los valores sociales, el bienestar económico, dentro del matrimonio se producen en un mayor porcentaje, y hay muchos estudios que lo dicen, que fuera del matrimonio. Bueno, la violencia doméstica, ¿no?, de la que se habla ahora tanto, la llamada violencia de género. Bueno, pues probablemente, María, no conozcas mejor que yo la estadística, pero ¿en qué porcentaje? O sea, hay dentro del matrimonio se produce la violencia doméstica en un porcentaje infinitamente inferior al que se produce en parejas de hecho. 10 a 1. De 10 a 1, ¿no? O sea, por cada 10 mujeres que son maltratadas en parejas de hecho, no casadas, es decir, no vinculadas por el matrimonio, se produce una violencia doméstica. Claro, entonces te sacan la violencia doméstica. Claro que hay muchos más matrimonios que parejas de hecho en España, todavía hoy. Sí, pero incluso ahí numéricamente superan. También superan incluso las parejas de hecho del matrimonio. Bueno, pues de eso no se habla. Y claro, por lo tanto, el matrimonio tiene un valor social. Si queremos prevenir la violencia doméstica, que es un bien que cualquier político debe de promover, pues deberemos de apoyar el matrimonio y debemos apoyar la familia, obviamente. Bueno, pues vamos a volver al manifiesto de Michael Sweet, porque evidentemente podrían ser las locuras de un escritor, pero a la vista de los acontecimientos es algo más que las locuras de un escritor. Nosotros, dice el autor, nosotros sodomizaremos a vuestros hijos, emblemas de vuestra débil masculinidad, de vuestros bajos sueños y vulgares mentiras. Nosotros los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño de teatros y cines, en los dormitorios de sus ejércitos, en sus paradas de carretera, en todos sus clubes de hombres. Vuestros hijos se harán nuestros siervos y lucharán por nosotros. Vuestros hijos serán reconstruidos según nuestra imagen. Vendrán para desearnos y adorarnos. Como hemos visto, aparte de la ley del matrimonio homosexual, durante el gobierno de Zapatero se puso en marcha la educación para la ciudadanía, una asignatura que en Segovia fue denunciada por los padres porque a niños de primaria les obligaban, dentro de la asignatura, les hacían jugar a ser homosexuales. España ha sido pionera en esa ley y en otras, pero era necesario introducir este delicado tema que atenta contra los valores y la moral de una amplia parte de la población. Todas estas leyes no son dar facilidades a la corrupción de la sociedad dentro de un libertinaje sexual. Bueno, yo creo que desde luego no era necesario, sino todo lo contrario. Lo que hacía falta era no introducir leyes que dividen a la sociedad y que además de dividir a la sociedad, pues destruyen instituciones fundamentales para la supervivencia de la sociedad y además introducen bueno, pues un programa totalitario como el que acabas de leer de este homosexual, que ya estaba anunciando en los años 80 lo que nos ha venido después. O sea, finalmente lo que quiere el movimiento homosexual
no solamente es que se les reconozca la institución del matrimonio, a ellos, digamos, se les den acceso, que nunca se les ha prohibido a un homosexual casarse, lo que pasa es que tienen que respetar la naturaleza de la institución. Y la naturaleza de la institución es la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Bueno, pero la realidad es que, bueno, finalmente lo que han querido ha sido eso, corromper a nuestros hijos, imponer la enseñanza de que la unión homosexual es exactamente equivalente a la del hombre y la mujer, enseñar a los niños que matrimonio es la unión de dos hombres, con independencia de lo que pensemos los padres. Y eso se ha estado enseñando en la escuela y se sigue enseñando en algunas escuelas de toda España, porque Educación por la Ciudadanía sigue vigente, por cierto, ya se habla ahora menos, pero sin embargo es una asignatura que se está ahora mismo enseñando en nuestros colegios. Bueno, pues digamos, el proyecto del lobby homosexual, que no es el proyecto de los homosexuales, porque dentro de los homosexuales hay todo tipo de personas y todo tipo de creencias, gracias a Dios, pero sí el del lobby es ese proyecto, ¿no? Es restringir la libertad de expresión, el que no podamos decir lo que pensamos sobre el matrimonio con naturalidad, como lo estamos haciendo ahora en este programa, ¿no? Pues ha habido personas, en concreto un pastor en Suecia, que ha sido condenado en un proceso penal precisamente por haber enseñado en su iglesia que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que además la unión de dos hombres es en contrario a lo que dice la Biblia. Bueno, pues ese pastor fue condenado. Y eso que ha ocurrido en Suecia, lo que quiere el lobby homosexual es que ocurra en otros países y que por lo tanto sus dogmas sean reconocidos como tales por parte del Estado, los dogmas del lobby homosexual, y se imponga el que el resto de los ciudadanos debamos aceptarlos, ¿no? Y eso es algo, pues a mí me parece que muy peligroso. Sí, yo creo que hemos llegado al meollo del problema. Como decía Ignacio, no podemos hablar de los homosexuales como un grupo compacto, sino que estamos hablando de que hay un grupo ideológico muy fuertemente organizado, con mucho poder a nivel internacional, que está imponiendo su agenda en colaboración con el feminismo radical, que también los dos, digamos, han impuesto lo que se llama la ideología de género. Y entonces el problema es que es un problema de libertad y de supervivencia. O sea, nos estamos jugando el que el mundo que vivan nuestros hijos, y nosotros también todavía, sea un mundo insufrible, un mundo totalitario, donde además, como en el Gran Hermano, lo blanco sea negro y lo negro sea blanco, y puedas ir a la cárcel por oponerte a ello. Hablábamos antes de la ley de matrimonio sexual, de la ley del divorcio exprés, de la educación parcial, que al fin y al cabo es quitar el derecho a los padres de la educación y dárselo al Estado para imponer sus dogmas. Estamos hablando de que la familia es el gran enemigo de este proyecto y entonces van directamente a ganárselo. Estamos hablando que esos nuevos grupos han luchado contra la familia y el matrimonio durante muchos años. Entonces, ahora, como no pueden vencerla, pues decirlo así, se unen a ella, entonces quieren casarse. Como la mejor forma, digamos, de destruirlo, ¿no? Porque si se casan dos homosexuales, el matrimonio ya, como tal, no existe. Es decir, es una imposición tan fuerte y tan grave que ese manifiesto, que nos puede parecer hiriente, el problema es que hoy día se está convirtiendo en realidad. Sí. Poco a poco. De hecho, el manifiesto de Swinner es un manifiesto que se hizo en una conferencia de homosexuales y que fue una estrategia de futuro. Es decir, no solamente fue una idea, sino que fue una estrategia de futuro que la hemos visto como se ha ido manifestando. La verdad es que hombre, el reproche que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos es que no hemos sido sensibles ni hemos protegido a la familia como se debía. Y yo creo que podemos aprender incluso de ese tipo de estrategias y decir, mira, nosotros tenemos que tener estrategia en defensa de lo que creemos realmente. No violenta, sino yo creo que lo más importante es que la sociedad en la que vivimos sea educada en lo que realmente es, en lo que es correcto, en lo que tiene criterio, en lo que tiene fundamento y en lo que tiene futuro. Es que la gran lucha, yo creo, es conseguir que la gente no se deje avasallar. O sea, yo recuerdo en el 2005 cuando se aprobó la ley, hubo una manifestación en contra de ello. Y una persona le entrevistaron a un medio de comunicación. Estamos hablando de una persona que se atreve a una manifestación y que se atreve a hablar. Bien, pues esa persona, yo creo que, yo lo tengo grabado, manifiesta clarísimamente la situación. Antes de decir su opinión, pidió perdón. Es decir, yo no me opongo a los homosexuales, yo no me opongo a nadie, pero yo creo que... O sea, estamos, incluso la persona más convencida se siente muy a la defensiva.
Entonces, encuestas reales de lo que piensa la gente no existen, porque la gente se ve machacada por lo políticamente correcto. Y le da miedo decir lo que de verdad piensa, porque va a ser acusado de racista, homófobo o lo que queramos decir, ¿no? Esas palabras que están consiguiendo convertirse en talismán para cambiar la mentalidad. Las condenas de la nueva Inquisición. Claro, o sea, esa es la... después de destrozar los dogmas sociales que han establecido nuestras sociedades, ahora están intentando imponer los suyos, pero además de una forma completamente coercitiva y olvidado cualquier lema de libertad. Entonces, solo podemos ver cómo en ciertos temas se da libertad, que hay que decir cada uno lo que quiera, y en otros, en cambio, hay que imponer su ideología, aunque el 90% piense lo contrario. Yo hasta hace bien poco, un ejemplo también, abundando en lo que tú estabas planteando, yo hasta hace poco trabajaba en una multinacional norteamericana con cerca de 1000 trabajadores aquí en España, y yo recuerdo haber tenido alguna conversación con algún compañero mío tomando café. Él es una persona, un compañero que estaba en contra del matrimonio homosexual, que me parecía una barbaridad. Bueno, pues recuerdo que me lo decía en bajo, que no se enterara nadie, y con una vergüenza. O sea, él estaba totalmente en contra, pero lo sentía como algo vergonzante. Como o sea, él mismo se decía, debo de ser un carca. O sea, ya él mismo, el insulto o el calificativo que le iban a poner los otros, él ya se lo daba. Yo es que soy un carca porque pienso esto. Y lo decía como con vergüenza y con miedo. Es el digo, último paso antes de cambiar. Claro. Digo, yo no sé lo que durará, pero claro, nadie le gusta vivir pensando soy un carca, ¿sabes? Porque pienso así. Sus hijos no van a tener problemas en cambiarlo, el pensamiento, porque no se va a atrever a decirles lo contrario. Sí, pero así es. Así funciona o sea, la manipulación de las conciencias, poco a poco, ¿no? Sin darnos cuenta, yo sigo pensando esto, pero pienso que soy un carca, ¿no? Y al final acabo cambiando. De hecho, hace un par de semanas en Telecinco, al mediodía, estuvo un hijo que denunciaba a su padre, porque a los 70 años el padre había descubierto que era homosexual, estaba financiando un equipo de fútbol y el hijo le había pillado manteniendo relaciones sexuales con uno de los jugadores. El caso es que el público que estaba allí atacaba al hijo, le llamaba homófobo. Entonces se ve que ciertamente el hecho ahora ellos no ven su heterofobia, porque ellos realmente pues tienen cierta heterofobia, que se puede demostrar también en el hecho de que durante las Jornadas Mundiales de la Juventud, a los jóvenes que venían con planes evidentemente pacíficos y de orar, de adorar al Señor, les insultaron en la Puerta del Sol un grupo de homosexuales, les agredieron. Hay una foto de se sentían además con todo el derecho al mundo. Sí. De una transexual o de un transexual. Hay una foto que salió en los periódicos, con una cara de odio, pegándole un grito ahí a un insulto, una barbaridad a un peregrino que estaba de rodillas besando una cruz. O sea, es una imagen que representa también el carácter totalitario y violento de este lobby, que se presenta como defensor de derechos, pero que al final lo que quiere es restringir el derecho de expresión y el derecho de conciencia y el derecho de libertad ideológica a la que tenemos, del que somos titular todos los ciudadanos, ¿no? Todos los hombres. Bueno, vamos a hacer un pequeño relato más de este Michael Swift. Ya tiene 25 años este escrito. Y dice, escribiremos poemas de amor entre hombres, organizaremos juegos en los cuales el hombre abiertamente acaricia al hombre, haremos películas sobre el amor entre los hombres heroicos que se sustituirán el barato, superficial, sentimental, insípido, juvenil, encaprichamiento heterosexual que domina en este momento las pantallas de los cines. Esculpiremos las estatuas de jóvenes hermosos, de los atletas valientes que serán colocados en sus parques, en sus plazas. Los museos del mundo estarán llenos solo con las pinturas de chavales llenos de gracia, desnudos. Bueno, ya hemos visto que hay películas de Pedro Almodóvar, sin ir más lejos, que están glorificando este tema. Vemos hace poco una exposición en la que un actor español salía desnudo, simulando, representando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que vemos que realmente esto que hace 25 años exponía este hombre... de esa exposición es homosexual, lo ha dicho abiertamente. Sí, bueno, el actor... El actor posiblemente, pero el fotógrafo también. El fotógrafo que es el responsable, la exposición... yo creo que ya no está, gracias a Dios, ya cerró. Sí, pero vamos, había actores y actrices, pero sobre todo había actores. Y además, pues eso, en camerinos y tal. Pero bueno, en fin, es una... pero sí que, o sea, yo he estado, mientras lo escuchaba, eso ha pasado. O sea, eso está pasando, claro. De repente ves Brokeback Mountain, me parece que es una historia de amor entre dos vaqueros hombres.
Claro, es que eso en los años 80 era impensable y sin embargo eso que ya anunciaban ha ocurrido, ¿no? Está ocurriendo. De hecho, en estos momentos hay 7 festivales de cine homosexual en todo el mundo, repartidos por todo el mundo, uno de ellos aquí en España. O sea, que si pueden hacer un festival de cine homosexual, quiere decir que es que se hacen muchas películas para poder alimentar gran público 7 festivales. Y presentando como el ideal de amor, o sea, lo ha dicho. Sí, lo dice, es decir, lo dice el amor claramente. entre hombre y mujer es un amor así barato, romántico, tal, y dice, vamos a presentar el verdadero ideal de amor, ¿no? Y ese es el que van a aceptar todos los jóvenes. Bueno, pues yo espero que no ocurra, vamos, pero están en ello. Lo que es triste es que sea la opción sexual sea la identidad de una persona, ¿no? Porque es algo que nunca podíamos imaginar, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, ¿tú cómo te identificas? Te identificas pues como pues, una persona que perteneces a un país, es decir, que tienes una identidad familiar, incluso en tu carnet de identidad vienen los apellidos de tu familia paterna y materna, etcétera, ¿no? Pero por la profesión, por la fe, pero identificarte por la opción sexual es una... yo creo que en la realidad de la identidad de una persona el sexo ocupa un lugar relativo, no es primordial, ¿no? Y de hecho, bueno, nos encontramos con personas que voluntariamente deciden no tener relaciones sexuales en toda su vida, por los motivos que sean. Y entonces dices, oye, es triste que haya personas que se identifiquen por su opción sexual, ¿no? Entonces dices, todos los demás valores importantes y primordiales, entiendo yo, de la vida, quedan en segundo lugar cuando uno se identifica. Y esa pregunta que está ahora en la calle, ¿no? ¿Qué eres? ¿Homo o etéreo? Dice, mira, yo no soy ni homo ni etéreo. Antes de mi opción sexual tengo muchos aspectos de mi vida, de mi personalidad que me identifican de una forma mucho más amplia que el hecho de la sexualidad, que es importante, que está ahí, pero que encima tiene su ámbito de mayor desarrollo, que es en la pareja, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando anteriormente. Pues si ponemos, vamos a entrar un poquito, voy a dar unos cuantos datos también por situar, porque claro, una vez que han abierto el melón, ahora pues intentan vender como que es una realidad que está bollante, que una realidad social. Estamos hablando hablábamos de 200.000 matrimonios, aunque ahora han bajado 300.000, están alrededor de los 3.000 anuales. Pero sin embargo nadie dice, por ejemplo, que más de la mitad de esos 3.000 tienen algún digamos, extranjero dentro de ellos. Estamos ya atrayendo conveniencia o gente que estamos trayendo gente de otros países donde no está permitido. Es decir, la realidad nacional es mucho menor, o sea, el impacto es mucho menor. Entonces, igual que no tiene sentido para ayudar a unas pocas personas cambiar todo dentro de una sociedad, pues en este caso tampoco tiene ni siquiera decir, mira, es que se casan tantos hombres entre sí como hombres con mujeres. Por mucho que no te guste, tendría que tener una realidad social. No, estamos hablando de una realidad muy circunscrita a unos números muy pequeños. Pero ellos lo utilizan estadísticamente para dar la imagen de que realmente es algo en desarrollo creciente y que es algo importante de la sociedad. Pero, sin embargo, los números que están diciendo, porque estamos hablando de una realidad muy pequeña que afecta a un porcentaje de menos de 2 dígitos. Pero bueno, que a mí no me importaría que una legislación específica para un colectivo pequeño. De hecho, las minorías religiosas, pues oye, también... Pero primero hay que partir de que es una minoría pequeña. Eso es. Primer punto. Bien, pero yo que se legisle en favor de un colectivo pequeño que tiene una condición concreta y que se legisle para que sus derechos personales sean cubiertos y tal, yo no tengo ningún problema en ese área o en cualquier otro, ¿no? Y bueno, el problema está equiparar a ese colectivo pequeño con toda una sociedad que va por otro camino y que va por otros baremos. Sí, el problema es la ideología, el tema de la igualdad, claro, como valor, digamos, maza con que están imponiendo muchas cosas. Y citando a Aristóteles, que siempre queda bien, Aristóteles decía que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, el problema es que están mezclando churras con marinas, sí, claro, y al final... pero por eso digo que el que exista una legislación específica para un colectivo para específico, vale, pero el problema está en lo otro, en decir, no me equipare, porque no es equiparable. Bueno, pues está el Día del Orgullo Gay, están todos y estos programas del corazón que vemos que casi siempre,
por no decir siempre, están presentados por alguna persona homosexual que además hace gala de su homosexualidad y que ofende a los que no lo son con su forma, no solo con su forma de ser, sino con su palabra, con sus testimonios, con lo que dicen. Entonces es evidente que no que estén ganando la batalla, porque la batalla no la van a ganar, la inmoralidad no puede nunca ganar la batalla de los valores y de los principios, porque además siempre habrá organizaciones que, como hace hoy el Instituto de Política Familiar, estén luchando por proteger esos valores. La Iglesia, tanto la católica como la evangélica, pues van a estar detrás siempre de la protección de esos valores. Pero evidentemente, como estaba diciendo, esto del Día del Orgullo Gay, de estos programas, este tipo de actuación no es una manera de promocionar unas relaciones que a buena parte de la sociedad, como decíais, no le gustan, que están en contra de ellas, porque efectivamente vemos que el Día del Orgullo Gay salen a la calle, según los organizadores, 3 millones de personas, que vienen en autobuses arriadas, pero que no pueden ser 3 millones de personas porque es físicamente imposible. Tantos autobuses, pero es más, el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y la policía dan los números a veces, y a veces ni siquiera los dan porque no superan el mínimo, claro. Y son unos pocos 10.000 o 20.000 personas las que se reúnen en las calles de Madrid. Claro. Y mucha gente que va un poquito a ver el folclore y tal. Pero el orgullo gay, o sea, a mí no me parece mal que alguien salga a incluso a promover su estilo de vida. Que yo no lo comparto, pero estamos en democracia y además la libertad es un don de Dios. O sea, ahí sí que... Así es. Ahora, nosotros llevamos varios años enviando a gente al orgullo gay para hacer fotos. ¿Y por qué? No porque queramos hacer fotos a estas, ¿cómo se llaman? Las transexuales o el no sé qué, sino porque nos encontramos con multitud de carteles, de signos, de gritos que son insultos directamente o contra la Iglesia Católica, o contra los homófobos, o contra el pobre Aquilino Polaino, que es un psiquiatra que dio un testimonio en el Parlamento hablando sobre la homosexualidad, o contra cualquier persona que manifieste una opinión distinta a la del lobby homosexual. Y realmente es una agresión, yo creo que es el único momento a lo largo del año donde las leyes que protegen el honor de las personas, de los ciudadanos, dejan de aplicar, porque nosotros incluso con esas fotos hemos ido al fiscal general del Estado, hemos presentado una denuncia, en algún año sí que se ha iniciado un procedimiento penal, pero siempre se acaba cerrando, dando carpetazo y finalmente pues no pasa nada, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que al final el orgullo gay es un ejemplo de cómo este lobby, estas personas que dicen representar pero que no representan, quieren agredir verbalmente, incluso físicamente si pueden, a los que pensamos diferente, ¿no? Y por eso, cuando ellos hablan de derechos humanos y de tolerancia, están engañando, y no hay más que acudir al orgullo gay para poder comprobarlo. Sí, porque el manifiesto es muy preocupante que su actitud de este grupo pequeño pero influyente es completamente ofensiva, impositiva y sin ningún respeto a los demás. Y al mismo tiempo pretenden imponer una legislación donde el delito de homofobia, que sería igual a no estás de acuerdo y no me apoyas incondicionalmente a mí, fuese perseguible de oficio y además con, no digo pena de muerte, pero vamos, poco más o menos. Desde luego muerte social, sí. Estaría claro. Hace unos días el actual jefe de la Audiencia Nacional de la Sección Penal, el presidente de la Sección Penal, don Fernando Grande Marlaska, decía en televisión, decía que había que luchar por la defensa de los derechos de los homosexuales. Decía abiertamente. Él evidentemente ha dicho que está casado, incluso. Además, están mezclando, digamos, situaciones muy distintas. No se puede comparar en nuestra sociedad, a lo mejor con lo que había hace 50, 60 años, claro, donde podía haber algunas injusticias para los homosexuales. Eso está ampliamente solucionado hace muchos años, o sea, no se puede seguir. Pero por supuesto que hay que apostar por los derechos de las personas, no de los homosexuales o de los heterosexuales. Es que no nos define nuestras inclinaciones sexuales, es irrelevante. Tenemos derechos porque somos personas. Los creyentes decimos que porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso nos da una dignidad que, con independencia de tus relaciones sexuales o cómo te comportes en la vida privada o en la vida pública, tú tienes unos derechos fundamentales, ¿no? Y el problema es que el lobby homosexual, hasta un jurista reconocido como el propio juez Grande Marlaska, pues al final le ha acabado llegando ese mensaje y al final lo ha aceptado. Y acaba llegando a las leyes, y los propios operadores del derecho, los jueces, los fiscales, los abogados, acaban aceptando la ideología de género, y eso lo acaba reflejado en las leyes, y al final el sentido jurídico, las leyes justas, pues acaban siendo modificadas, ¿no? Reinterpretadas. Es tremendo, ¿verdad? Por eso es importante
llevar un mensaje que eduque a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? De hecho, el lobby homosexual es lo que ha hecho. Ha educado a la sociedad en sus ideologías. Entonces, yo creo que ese es el reto que nos queda, de confrontar ideas, que es lo que podrá hacer que las personas puedan tener elementos de juicio para decidir sobre su propio criterio en la vida, ¿no? Y yo creo que ese es el reto más importante que tenemos por delante con respecto a este área, ¿no? Si hablamos de otros, pues también hay otros retos importantes que pelear. Pero yo creo que es importante poder hablar como estamos hablando hoy, ¿no? Y poder explicar sin acritud, sin ánimo de ofender ni de tirar por tierra los argumentos de otros, sino exponiendo los argumentos que claramente creemos y sentimos nosotros con referencia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer esa labor educativa y pedagógica a la sociedad, porque tenemos muchos argumentos, a favor de los principios en los que creemos y que, bueno, empezando por nuestras propias familias, un cuñado mío decía: hombre, realmente las familias numerosas son las que trabajan para el futuro y son las que tienen posibilidad de futuro. ¿Cómo? Guardando a esa juventud en el orden correcto de las cosas, ¿no? Porque una sociedad homosexual es una sociedad que acaba en una generación, no tiene futuro, en sí misma no tiene futuro. Por eso quiere controlar la escuela. Eso los es, hijos de los demás. eso es. Por eso el reto de las familias es, conociendo ese principio y conociendo el principio que les ha servido para poder instaurar sus propias familias y vivir en ellas, poner por delante de todo argumento que salga por ahí los argumentos que han llevado a esa familia a los valores que tienen y a las relaciones que tienen. La fraternidad entre los hermanos naturales es un vínculo muy especial, muy importante. Y los que no tienen muchos hermanos, pues no van, y sobre todo los hijos únicos se encuentran con falta de eso, ¿no? Pero una familia en la que hay esa integración y esa unidad, hace de ese colectivo un núcleo fuerte, donde hay una ayuda mutua y donde hay unas situaciones. Es más, vivimos en una sociedad en la que hay muchas ONGs, muchos grupos de ayuda social. Antiguamente esto lo hacía la familia. La familia era el instrumento social por excelencia y la que se hacía cargo no solamente de sus miembros, sino de aquellos que, estando cerca socialmente o geográficamente, estaban pasando por situaciones de exclusión social o de conflictos personales o familiares. Entonces, ese núcleo familiar que era potente cumplía con esa labor social de forma natural. Yo me he encontrado hablando con políticos, ¿no?, que decían: antes no teníamos que gastar recursos públicos para ayudar a los colectivos marginados. ¿Por qué? Porque la propia sociedad se hacía cargo de ellos. ¿Y el núcleo dónde estaba? En la familia. Sí, pero hoy en día piensan eso, pero al mismo tiempo consideran que cualquier ayuda a la familia es un gasto. Con lo cual ya es... Hoy por la crisis económica también es verdad. Pero eso es un error. No, pero eso antes de la crisis económica, el momento de llegar a la ayuda real, decían: bueno, es que esto es mucho dinero, vamos a dejarlo en buenas palabras. Es una inversión. Sí, la mejor inversión. No, es igual que a nosotros nos dicen, ¿no? Oye, hacéis encajes de bolillo con una pequeña ayuda que se os da. Generáis unos recursos que otros sistemas que hay en la sociedad no los producen. Eso mismo ocurría. Es decir, y eso ocurriría
con una ayuda social de la familia. Sin embargo, estamos yendo al modelo contrario, el modelo de sociedades donde un tercio de las personas viven ya solas y abandonadas. Es que es más fácil manejar donde a los la familia residual que queda casi es monomininuclear, donde si tiene un problema su padre llama al asistente social porque no tiene tiempo. O sea, vamos en ese camino, si no cambiamos. Y luego sobre lo que hablabas antes, claro, la familia es que también es el reducto de libertad. O sea, en la medida en que nosotros a nuestros hijos le estamos transmitiendo nuestros valores, le estamos enseñando a pensar por sí mismos, a no dejarse llevar por las modas, por lo políticamente correcto, por los dogmas que nos dicen que son indiscutibles, sino que les hacemos pensar, esos niños van a poder enfrentarse con la sociedad y van a poder enfrentarse con libertad, porque si no es que se van a ver arrollados. Y en la familia tienen ese refugio, cuando parece que todos sus amigos, que en el colegio, que en la calle, todo va por, le ven la televisión y todo va por... Claro, los padres, los hermanos, la familia es la que le está dando ese soporte y ese apoyo para poder enfrentarse a eso, porque si no, para ser libre. O sea, al final ahí está, o sea, sin familia, el individuo solo, que ese es el modelo al que se tiende, sí, es un individuo inerme, sin defensas frente a... Y es manipulable y no tiene fuerza. Efectivamente. No tiene fuerza. Y piensa lo que le dicen, porque no tiene otros referentes, no tiene otros apoyos. Y aunque no piense, aunque no esté de acuerdo, no tiene fuerza, sí, porque el individuo solo en una sociedad no tiene el poder de poder cambiar las cosas. Un colectivo unido y fortalecido, eso es lo que ha permitido al lobby gay funcionar, porque se han juntado con unos principios y se han puesto a funcionar en base a esos principios. Y eso es lo que estamos haciendo en Hazte Oír y tantas entidades pro vida, pro familia, de apoyo a los marginados que están desarrollando una labor fabulosa en todo el mundo, ¿no? y muy en particular en España. Voy a contar una cosa, terminamos. Sí. A nivel político, hace ya años Soto de Habsburgo, europarlamentario, denunció y propuso que ante el enorme poder que tenían realmente la minoría homosexual, porque no tenía hijos, porque eran medios ambientes, digamos, muy influyentes, con mucho dinero, proponía políticamente que los padres pudieran votar por sus hijos para compensar el poder político de influencia social, ¿no? O sea, él ya veía esto, lo que se nos veía, estamos hablando ya hace ya por lo menos 10 años. Y es un reflejo de lo que está pasando. O sea, que los menores de edad pudieran, o sea, lo que planteaba es que votaran para compensar políticamente la influencia de unos y de otros. En nombre de los menores de edad. Claro, eso. Es una forma de plantearlo. De hecho, vamos a dar otra vez la palabra a nuestro invitado fantasma que no está aquí, que es Michael Swift, porque precisamente en su manifiesto hablaba de la familia. Decía, levantaremos ejércitos enormes privados como Mishima hizo para derrotarlos, conquistaremos el mundo porque tendremos guerreros inspirados por el amor homosexual, como eran los antiguos griegos. La familia, el lugar donde nace la mentira, la traición, la mediocridad, la hipocresía y la violencia, será suprimida. El grupo familiar que solo enfanga la imaginación y limita el libre albedrío debe ser eliminado. También dice en otro párrafo, dice, desenmascararemos a los homosexuales poderosos que hacen la mascarada como heterosexuales. Usted se asombrará y asustará cuando se encuentre con sus presidentes y sus hijos, sus industriales, sus senadores, sus alcaldes, sus generales, sus atletas, sus estrellas de cine, sus personalidades de televisión, sus líderes cívicos, sus sacerdotes, no son el fortín de la familia burguesa y heterosexual que usted asumió. Evidentemente, ya estaban, tenía este señor muy claro lo que es la estrategia. Yo oyendo, ¿no?, lo que estás diciendo, lo que estás leyendo, ¿qué experiencia personal tendría este señor? Claro, porque nosotros estamos hablando de nuestra experiencia familiar, ¿no? Y yo sería su familia, ¿no? Claro, yo experimento, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, recuerdos de infancia de mi familia, y yo doy gracias a Dios por mis padres. Porque ellos me educaron en un ambiente limpio y equilibrado, etcétera, ¿no? Y yo puedo valorar la familia porque yo he tenido una familia equilibrada y veo los valores de la familia porque los he vivido. De hecho, mi experiencia, nosotros hemos vivido 2 familias juntas. Mi padre y un hermano suyo se casaron con mi madre y una hermana de mi madre, y éramos 7 niños, 4 de una familia y 3 de otra, así que éramos una familia numerosa, aunque eran 2 padres, pero vivíamos una armonía preciosa, ¿no? Y en un ambiente, mi padre y mi tío en una relación de amistad tremenda, mi madre y mi tía igual, y esos han sido valores para nuestra vida.
hemos visto principios importantes que, claro, a mí nunca se me ocurriría decir lo que es el Señor escrito. ¿Por qué? Porque mi experiencia ha sido diferente. Y como yo creo que hay muchas personas que hemos tenido experiencias de familia muy buenas y beneficiosas, ¿no? Y qué bueno que podamos defender eso, ¿no? Decir, oye, realmente, y no solo nosotros, sino millones y millones de testimonios a lo largo de generaciones en el mundo, ¿no? Eso un poco muestra realmente que es una minoría realmente ideologizada con un fondo de odio, eso es, que es el problema. Que no es el, ese odio normalmente deriva de experiencias sí, que no es el fruto de un corazón limpio. Personalmente, a lo mejor ellos no son los primeros culpables, porque han sufrido realmente aberraciones. Pero es el gran problema, ¿no? Es decir, y luego cuando vemos, nosotros hemos tratado a personas que han venido de un entorno homosexual, han venido a nuestros centros, y no hay satisfacción en su vida. No hay satisfacción en su vida. Y hay esa acritud, ¿no? Y esa violencia, y esas situaciones... Satisfacción radical. Sí, que no es lo habitual, aunque pueden existir ese tipo de experiencias en una relación de matrimonio, pero no es lo más generalizado, ¿no? Y dices, estamos cambiando algo que era bueno, positivo, que ha traído frutos tremendos a las vidas, por algo que genera una sociedad en tensión, en odio, en acritud. Y además, no es quiero libertad para vivir como yo quiera, sino quiero cambiar la sociedad de arriba abajo por satisfacerme. Pero claro, de alguna forma. El que está mal quiere fastidiar a los demás también. Ese sería un resumen. Bueno, coloquial. Y además su realidad, esto es muy propio de las ideologías. El iluminado en última instancia piensa que su realidad es la realidad y que su experiencia es la experiencia y no existe otra realidad fuera de su propia experiencia. Y entonces piensa que si su familia ha sido un horror, bueno, estamos también hablando sin conocer la familia de este señor, pero si vamos a otros líderes del movimiento sexual sí que conocemos su historia personal, pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Tiene una imagen de que toda sociedad es hipócrita, odiosa y digna de ser destruida hasta los cimientos. La familia es justamente lo contrario que estamos diciendo, decía, contraria al libre albedrío. La familia es la protectora de la libertad. Claro, él dice, libre albedrío es hacer lo que me da la gana. Bueno, pues a lo mejor eso no te construye como persona. Habrá cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero, en fin. Eso. Bueno, pues nos quedan ya solo 3 minutos para terminar el programa y no queremos despedirnos. Volveremos seguramente sobre el tema, seguro cuando el Tribunal Constitucional dé su dictamen. Pero antes de irnos, vamos a dar la palabra a nuestros invitados pues para que digan qué es lo que podemos hacer. Además, creo que Ignacio nos tiene que dar una buena noticia para las familias. Efectivamente. No, simplemente, muchas gracias, Luis, anunciar que el próximo 25 de mayo, viernes al 27 de mayo, domingo, celebraremos aquí en Madrid el Congreso, sexto Congreso Mundial de Familias, Matrimonio y Familia, Futuro de la Sociedad. O sea, justamente vamos a tratar de lo que estamos hablando hoy en el programa. Y bueno, es un congreso internacional, van a venir alrededor de 100 ponentes de todo el mundo, 2/3 de fuera de España, los mejores expertos, líderes pro vida, pro familia de todo el mundo van a venir aquí a Madrid, y en el Palacio de Congresos pues nos reuniremos, hablaremos sobre todas estas cuestiones que nos preocupan, sobre el derecho a la vida, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la libertad de educación. Nos encontraremos, veremos que somos muchos los que defendemos estas ideas, aunque a veces nos quieran presentar como una minoría radical y en extinción. Y bueno, pues yo creo que es una ocasión, ya digo, para reunirnos y para escuchar a los mejores expertos. Hay una página web, por si alguien puede entrar y conocer exactamente cuál es el programa, que es congresomundial.es. congresomundial.es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Y Mariano, bueno, podrías decir. Nosotros participamos como co-sponsors también, como están ellos, y simplemente pues, por un pequeño resumen, animar a todo el mundo a estar seguro de que la familia es la respuesta a la vida y que a pesar de todas las ideologías antifamiliares, que no hay que desfallecer a pesar de la presión social, porque es el futuro nuestro, de nuestra familia, de nuestros hijos y de la sociedad, definitivamente. Y bueno, yo creo que ya hemos estado hablando, tenemos que tener una actitud positiva, es decir, no beligerante, pero sí positiva con referencia a la familia, y proclamarlo. A veces obviamos lo bueno, lo cotidiano, lo positivo, y hablamos de cosas que son conflictivas y tal, pero qué bueno que
que hablemos en positivo con referencia a la familia y que manifestemos eso no solamente en medios de comunicación, sino en el día a día de nuestra vida, para vender la idea de la familia como hemos recibido nosotros. Muy bien. Bueno, pues amigos, evidentemente este no es el único ataque que recibe la familia. Aquí en Hazte Oír, en RKM Radio y Solidaria Televisión, volveremos a hablar otro día de los ataques que recibe la familia. Por hoy ha sido todo. Volvemos la semana que viene aquí en RKM y en Solidaria Televisión. Hasta la semana que viene.